Pues os parece, comenzamos. Muy buenas tardes a todos y una vez más, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este comité de inversiones en el que, bueno, la intención una vez más es tratar de tener una aproximación a cuál es la situación de la economía mundial y tratar de hablar de mercados financieros y de posicionamiento recomendado. Tengo las dos pantallas y me veis girar la cabeza y es que a la derecha tengo el chat y si queréis ir haciendo alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica o sugerencia, bueno, pues en la medida de lo posible lo intentaré ver, como digo, en el otro monitor. Es obvio que a la hora de una documentación, por cierto, que ya os han enviado, así lo he pedido, y si no os la estarán enviando ahora y en cualquier caso os la volverán a enviar. Bueno, como digo, hay que empezar hablando de lo que está sucediendo en los últimos días con esa mini crisis financiera asociada a los problemas de alguna entidad financiera en Estados Unidos y también en Europa. Y sirva como titular que los problemas por los que ha atravesado Silicon Valley Bank no son similares a los que vimos en la crisis financiera del año 2007 o 2008. Entonces, como sabéis, el gran problema de los bancos fue que tenían en su activo unos activos financieros que no sabían muy bien cómo funcionaban, que se tenían valorados a un precio de 100 y que nadie era consciente de que ante un aumento de la morosidad en el mercado inmobiliario, en las hipotecas, esos activos iban a valer no 100, no 90, no 80, no 70, sino prácticamente cero. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, la enorme cantidad de esa tipología de activos financieros en su balance. Podemos decir, por lo tanto, que aquella crisis fue una crisis de riesgo de crédito, en el sentido de que se tenía en el balance de activos que al final resultaron fallidos. Ahora el caso de Silicon Valley no ha sido así. Ahora el caso de Silicon Valley ha sido de riesgo de tipo de interés, de riesgo de mercado. Ahí podéis ver el balance del Silicon Valley Bank a 31 de diciembre del 2022, un banco que tenía unos fondos propios de 16.000 millones de dólares, que tenía unos depósitos por importe de 173.000 millones, un total de activo de 212.000 millones, de un tamaño con un banco, perdón, con un cierto tamaño, y que en su activo no tenían demasiado crédito. Era un banco especializado en las empresas de Silicon Valley. Unas empresas, como sabéis, no son especialmente demandantes de financiación, sino más bien todo lo contrario. Han sido o son compañías que tienen elevados excedentes de tesorería y que contrataban depósitos con el Silicon Valley Bank. Y ahí tenéis esos 173.000 millones. Algo daba el Silicon Valley Bank de crédito, 73.000 millones, pero sobre todo lo que hacía el Silicon Valley Bank es comprar activos de renta fija, pero no activos de renta fija extraños o hipersensibles a un aumento de la mora, sino activos de renta fija AA o AAA. Eran activos de deuda pública del tesoro americano. Bueno, hasta aquí ningún problema. Tú pagas 0 o un 0,5 por tus depósitos, obtienes una rentabilidad de tus bonos del 1,5%. Bueno, pues haces un carry que está bien, por ciento y pico mil millones, y que eso te permite ganar pues 2.000 millones de dólares, obtener un ROE del 12% y bueno, pues la cosa funciona bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que a partir de finales del pasado año y principios de el flujo inversor hacia las compañías de Silicon Valley, hacia startups, hacia fondos de venture capital y demás, se seca, se reduce, y las compañías de Silicon Valley que tenían esos depósitos son conscientes, bueno, de que necesitan ir retirando una parte de sus depósitos, acuden al banco, piden el reembolso de los depósitos, no hay ningún problema. En principio el Silicon Valley Bank se lo puede dar, pero cuando esos retiradas de depósitos empiezan a ser importantes, Silicon Valley Bank se ve obligado a tener que deshacer parte de esos activos financieros. Y aquí es donde está el problema. En los activos financieros, evidentemente de deuda pública, su precio había caído de forma muy importante, porque de forma muy importante había sido la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, 22 como reacción al repunte de la inflación. Eso se trasladó, como se ve en este gráfico, a todos los tramos de curva, y resulta que esas inversiones que ellos habían hecho en deuda pública habían caído en precio, pero no un poco, en un 2, un 3, un 4, un 10, un 15 e incluso un 20%.
el gráfico de la derecha podéis observar la evolución del índice AFI, de fondos de inversión de renta fija a largo plazo, en donde, como sabéis, el año pasado en renta fija a largo plazo pues se perdió, eso es, del orden del 18%, del 20%. Y aquí es donde está el problema. Silicon Valley Bank se ve obligado a tener que vender parte de ese activo que tenía para hacer frente a los depósitos y eso le genera una pérdida de 2.000 millones de dólares, que lo reconoce en marzo. No es una pérdida excesiva, 2.000 millones de dólares con unos fondos propios de 16.000 no es demasiado y con una compañía que, os recuerdo, ganaba 2.000 millones. Pero tiene un error de comunicación. Silicon Valley Bank sale al mercado de forma un poco, bueno, infantil, diciendo que necesita ese dinero, tal que así, sin muchos más datos, sin ser consciente de que hoy, en la era de la comunicación instantánea, bueno, pues un mensaje de que necesito 2.000 millones de euros de dólares escala muy rápido, además escala muy rápido de una tipología de clientes, los suyos, altamente sofisticados, altamente tecnológicamente avanzados, tecnológicamente conectados y escasos en número. Estamos hablando de que el total de clientes eran 35.000 clientes. Bueno, pues en apenas 24 horas hay peticiones de reembolso por importe de 45.000 millones. Estamos hablando del 8 de marzo. Ahí es ya cuando el banco dice, bueno, pues si con los reembolsitos que he tenido meses atrás yo he perdido 2.000 millones, si tengo que reembolsar 45.000 millones, claro, 45.000 millones, mis pérdidas, 20.000 millones. Esa necesidad de tener que hacer frente a todos esos reembolsos masivos de sus depositantes y las pérdidas asociadas al vender la cartera de deuda pública es lo que provoca un riesgo de mercado, la materialización de un riesgo de liquidez, de un riesgo de mercado, provoca unas pérdidas que son coyunturales, porque tenemos que ser conscientes de que eso está invertido en bonos públicos que hoy valen 80, que hoy valen 85, pero que a vencimiento valdrá 100. Dice, ya, pero es que el cliente no va a esperar hasta el vencimiento. El cliente quiere hoy sus depósitos y si tienes que vender, pues tienes esa minusvalía. Es decir, que no es tanto una crisis bancaria, podríamos decir, es una crisis bancaria, pero que tiene casi más efecto de un fondo de inversión. Es como si yo tengo mis participaciones en un fondo de inversión de renta fija, yo quiero sacar mi dinero y el gestor se ve obligado a devolverme lo que yo puse, cuando el valor liquidativo de ese fondo de inversión, como todos sabemos y como se observa en este gráfico, no puede ser el mismo, sino que es el 10%. Podríamos decir que el depositante tendría que haber salido perdiendo un 10 o un 15% o un 20% de su depósito. Y eso no puede ser, porque ese no es el pacto. El pacto que hay es que en principio un depositante no pierde. No tengo mucho más tiempo para entrar en el caso del Silicon Valley Bank, pero bueno, espero haber podido explicar en 7 minutos cuál es la situación de un banco que, insisto, nada tiene que ver con la crisis financiera del 2007-2008, sino que tiene que ver con una mala gestión del riesgo de tipo de interés, con una muy mala gestión de la comunicación y con el elemento adicional de contar con una base de depositantes muy reducido en número y entre ellos altísimamente conectados y altísimamente, bueno, pues que pueden reaccionar de forma muy rápido y a un clic son capaces de sacar, como digo, 45.000 millones. Ha sonado mucho, o sonó mucho entonces la caída del Silicon Valley Bank, porque a los pocos días provocó un efecto negativo sobre Credit Suisse, en donde lo que hubo fue más una crisis de confianza y bueno, pues pasó un poco lo mismo, los clientes optaron por sacar su dinero y en cualquier caso es verdad que es una marca comercial que ya estaba absolutamente desprestigiada y un banco que vive de la confianza, pues es obvio que si tienes tu marca que ha perdido el total de la confianza, pues no tenía mucho sentido que siguieras adelante y bueno, pues como sabéis, que Dispuys fue comprado por UBS y hasta ahí. Parece que la crisis financiera es verdad, que todavía puede quedar el caso del First Republic y demás, pero parece que, insisto, esta es una tesis central con la que yo quería empezar este comité de inversiones. La crisis financiera parece acotada a unas pocas entidades, a unos riesgos de liquidez, perdón, de tipo de interés y de confianza que no tiene nada que ver con el 2007-2008, que las autoridades monetarias y económicas han reaccionado muy rápido. Uno, porque este problema se entendía rápidamente, en tiempo real. Lo del 2007-2008 nos costó un tiempo entender lo que pasaba y porque además la legislación ya permite una intervención rápida por parte de las autoridades.
hace 15 años hubiera tenido que pasar por el Congreso, luego por el Senado, luego por la comisión de la subcomisión y demás. Y ahora, como digo, esto ha sido tremendamente rápido y también hay otro elemento diferencial, y es que hoy los bancos, el resto de los bancos, tienen una posición de liquidez, de rentabilidad y de solvencia muy buena, desde luego muy superior al 2007-2008, donde lo que había era una crisis sistémica. Ahora hay una crisis de unas pocas entidades. Claro que en bolsa han caído los bancos, o que cayeron, sonó mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero si uno hace zoom, se da cuenta de que esa caída de los bancos fue menor que, por ejemplo, la que tuvimos con el inicio de la guerra en Ucrania o fue menor con la pandemia. Y desde luego, ni nada que ver con la caída de las cotizaciones de los bancos que tuvimos entre el año 2007 y 2009. Aquí, aquello sí fue mucho más preocupante, insisto, porque no entendíamos el problema y cuando lo entendimos nos dimos cuenta de que era rentable, tenía return on equity porque estaba tremendamente apalancado y que estar tremendamente apalancado provoca ser extraordinariamente vulnerable. Las autoridades dijeron nunca más, a partir de ahora los bancos no pueden estar tan apalancados y tengo que tener mucho más fondos propios para hacer la misma actividad, pues el ROE se hunde, y la rentabilidad sobre los fondos propios de los bancos hoy es apenas un 9,7%. Nada tiene que ver con los 20-25% que la banca tenía en el año 2006, 2007 y que eso podía justificar price to book en la zona de 4. Hoy el price to book es un 0,7. Dejadme que simplifique, pero es que es eso. Es decir, la banca en el año 2007 tenía un ROE del 20%, un ROE medio de una empresa es un 15%. Los bancos eran más rentables que el resto de empresas, pero muy apalancadas. El mercado estaba dispuesto a pagar 4 veces el valor de libros. Hoy el ROE es un 9,7 y eso que ha subido un poco porque hace un año y pico con un ROE del 9,7 por debajo de lo que se exige en el mercado, por debajo de lo que los inversores exigimos, pues evidentemente estamos dispuestos a pagar menos que el valor en libros, y se han vendido pues prácticamente al 20% de lo que estaban. Que el price to book de los bancos esté por debajo de 1 no significa que los inversores tengamos miedo o dudemos del valor de mercado de los activos, que tal vez también alguno lo pueda tener. Va más, como digo, por esa exigencia de ROE. El gráfico de la derecha a mí es uno de los que más me gustan para hablar de finanzas y de lo que es el mercado bursátil, y es la relación que existe entre el return on equity, entre el ROE, que es de lo que estamos hablando, la rentabilidad sobre los fondos propios, que cuando yo invierto en acciones, eso es lo que busco, no busco tanto beneficio de forma directa, sino beneficio dividido entre fondos propios, ergo, esto es el ROE. Y fijaos la relación tan estrecha que existe entre el return on equity y el price to book, ¿no? A más ROE, pues más price to book. Cuando el ROE era 20, yo pagaba 4 veces valor en libros. Hoy que el ROE es del 9%, pues pago por debajo de una vez. Nada nuevo, ¿no? Y esto creo que es sumamente importante. Tal vez lo sí y más novedoso ha sido ese episodio de tensión que hemos tenido, una tipología de activos de renta fija, los famosos COCOs, unos activos, la renta fija financiera subordinada, o en general la renta fija, la renta híbrida, la renta fija subordinada, bien sea financiera, bien sea emitidas por empresas, me parece un excelente activo de inversión. Voy a seguir insistiendo en ello. Los COCOs, la renta fija es un instrumento entre el capital y no capital, está ahí en un punto intermedio. Primero están los accionistas, después están los tenedores de bono híbrido y luego están los tenedores de bonos senior. Dejadme que lo simplifique así. Teóricamente, si hay una pérdida, primero la absorben los accionistas, luego los tenedores de bonos subordinados y luego los tenedores de bonos senior. Y somos conscientes de que si un banco tiene un problema de solvencia, vamos a perder nuestro dinero con los bonos híbridos, que es lo que ha generado muchísimo ruido en el caso del Credit Suisse. Bueno, pues que se ha perdido dinero, o los cocos han perdido todo su dinero antes de que lo hayan perdido todos los accionistas. Y eso es, bueno, y uno puede entrar, yo no soy abogado y esto hemos discutido mucho internamente y externamente, no voy a entrar en los aspectos más jurídicos. Es obvio que lo podían hacer las autoridades y siempre hay algún resquicio legal, pero está feo. Está feo porque es un poco incumplir unas reglas del juego que los inversores teníamos bien claro. Cuando uno compra un instrumento híbrido, sabe que en caso de problemas de solvencia va a perder parte o todo su dinero, pero solo si antes el accionista lo ha perdido todo.
Y alguno dirá, oye, si el accionista hubiera perdido los 3.000 millones de los últimos, ¿nos quejaríais? Pues efectivamente no nos quejaríamos, pero sí nos quejamos si el inversor en bonos cocos lo ha perdido todo y sin embargo los accionistas no han perdido 3.000 millones. Bueno, más allá de esta polémica, tal vez técnica, pero que ha provocado su volatilidad en el activo. Y ahí podéis ver cómo la evolución de los tipos de interés de los cocos tal vez se puede ver aquí, ¿no? Repuntó y llegó hasta el 11%, cómo los spreads llegaron hasta 560 puntos básicos. Es verdad que ha corregido mucho y ha corregido mucho ante la constatación de que, oye, el tratamiento que se hizo en Credit Suisse y el Banco Central Europeo estuvo muy bien y muy rápido diciendo eso es lo que ha hecho Suiza, nosotros no lo vamos a hacer así. La constatación de que la situación de liquidez, solvencia y rentabilidad del grueso de los bancos es muy buena y que por tanto las probabilidades de que vuelva a suceder un evento como el de Credit Suisse y un tratamiento diferencial y asimétrico de los cocos, pues hoy es menor. Que hemos vivido un episodio de turbulencia, no me cabe ninguna duda, es obvio. Ahí os pongo la evolución, por ejemplo, de 3 fondos de inversión que nosotros utilizamos en nuestras carteras, donde se ha visto esa perturbación, una perturbación que también vivimos en el COVID. Entonces sí, tenía un miedo asociado a que si esa COVID iba a provocar una fuerte crisis económica, eso iba a provocar un fuerte repunte de la mora y eso podría provocar que los bancos tuvieran problemas de solvencia. Luego no fue así. Afortunadamente, la crisis COVID sanitaria terminó relativamente rápido. La recuperación de la economía fue un hecho, ¿no? Yo me acuerdo de la conferencia, bueno, de la masterclass o como queréis llamarlo, que hicimos, creo que fue, sí, a mediados de abril, ¿no? Del año 20, precisamente explicando distintas medidas económicas que se iban a tomar para evitar esa crisis financiera, la política monetaria expansiva, la política fiscal expansiva y demás. Bueno, pues hoy es el día de la crisis económica, no se produjo y donde hemos asistido a una recuperación del valor en precio de estos bonos. Puedo decir que en los últimos meses estamos asistiendo a una caída del valor en precio de estos cocos, pero no tanto asociado al riesgo de crédito, los spreads de repuntes limitados, sino al repunte del tipo de interés base, ¿no? Como sabéis, en el último año, y lo hemos comentado, todos los activos de renta fija han perdido dinero porque los tipos de interés han subido. Eso también ha pasado en el mundo de los cocos. Es verdad, nos hemos dado cuenta de que un coco tiene un componente equity superior. Se parece más al equity de lo que tal vez pensaban algunos. Bueno, te digo que no. Pero a cambio, el coco es un activo que paga una rentabilidad del 8%. Esto es importante y yo quiero dejarlo bien claro, ¿no? Para nosotros el activo renta fija subordinada en general nos parece un activo de inversión muy válido, nos parece un activo de inversión que tenemos en nuestras carteras, con una TIR de la zona del 8% nos parece tremendamente atractiva, pero, y aquí está el disclaimer y la advertencia que hay en negrita, es un activo que se parece al equity, es un activo que no es un activo de renta fija o que se puede llegar a parecer más a un activo de renta variable que un activo de renta fija. ¿Qué estamos viendo en algunas carteras? Bueno, pues que tenían renta fija y que tenían cocos en algunas carteras. Es verdad, se teníamos cocos a la espera de que hubiera un repunte de los tipos de interés de la deuda pública. Hoy que eran carteras defensivas, semidefensivas, que ante la ausencia de tipo de interés en la deuda pública se tenían cocos. En esas carteras, ahí sí estamos sustituyendo los cocos, y la renta fija subordinada en general, porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Ya sé que me da un 8 un coco, pero es que una deuda pública italiana me paga un 4 o 20. Ya está, no lo necesito, me voy. En las carteras más defensivas sí que tiene sentido la sustitución, pero una cartera moderada, una cartera que pueda tener pues, un bar 5, un bar 7, un bar 10, ahí sí que pensamos que tiene mucha lógica y casi no tanto como una alternativa a la renta fija, sino como una alternativa a la renta variable. No tengo mucho más tiempo, entonces, y tengo que ir un poco rápido, ¿no? Pero a mí sí me gustaría en esta primera parte dejar claro esas ideas. Crisis financiera acotada a unas pocas entidades, no es sistémica. La caída de las cotizaciones bursátiles ha sido muy pequeñita porque el price to book es 0,7, no asociado a temores por debajo de 1, no asociado a temores de falta de calidad del activo, sino a falta de ROE de un negocio bancario que sin apalancamiento no es rentable.
sorpresa negativa nos hemos llevado en los cocos por el tratamiento que se ha hecho en Suiza a los de Credit Suisse, pero el mercado recupera. El mercado de la renta fija subordinada, híbrida, es un mercado que nos gusta, es una asset class que nos sigue gustando, pero es verdad que para carteras con algo más de riesgo. En las carteras más defensivas estamos sustituyendo ese activo por pura deuda pública, pero en las carteras con algo más de riesgo entendemos que es un activo que claramente hay que tener. Que nos hemos dado cuenta o que se ha constatado que es un activo más equity-like de lo que pensábamos hace 6 meses, sí, pero a cambio también me da un tipo de interés que seguramente sea más alto del 8% que la expectativa de rentabilidad de la renta variable. Esto lo cuento mucho y a la gente le sorprende. Y bueno, la rentabilidad de la renta variable TAE en 10 años es un 6,5. Uno piensa que la expectativa de rentabilidad de la bolsa es un 20, un 30, ¿no? Algún año haga un 15, un 20 sí, pero otros años hace un menos 10, un menos 12. Si calculas la TAE de la renta fija, perdón, de la renta variable es un 6,5. Paso número 2, o tema número 2 del que os quería comentar. Señales moderadamente optimistas. Bueno, voy a matizar. Señales moderadamente favorables en la situación de la economía mundial. No porque sean buenas, y esto es muy importante señalarlo, ¿eh? No estamos diciendo que la economía mundial está en una fase tremendamente expansiva. Está en una fase expansiva. Y hace 6 meses se hablaba de la segura recesión por la que íbamos a asistir. Y es verdad, al final, guerra, inflación, subida de tipos de interés, cuellos de botella, riesgos estratégicos, bla, bla, bla. La verdad es que yo cojo los factores negativos que teníamos, o tú me dices el 1 de enero del 22, o todo lo que iba a pasar en el 22, te digo, las probabilidades de que en la parte final del año tengamos una recesión en la economía mundial son del 105%. Bueno, no ha sufrido la economía mundial una recesión. No solo no ha sufrido una recesión, sino que incluso en las últimas semanas, meses, estamos asistiendo a una cierta reactivación del ciclo económico. ¿Motivo? Bueno, esto el tiempo nos lo dirá y tendremos más argumentos para tratar de entenderlo. Bueno, pues al final resulta que había cierta capacidad de ahorro. Al final resulta que aunque los tipos de interés han subido, los tipos de interés siguen por debajo de la inflación. Bueno, en fin, distintos argumentos. Por el poco tiempo que tengo, no es cuestión de hacer aquí un análisis forensic de por qué la economía ha resistido mejor de lo esperado. Lo importante es que a partir de ahora o de cara a futuro, a la hora de terminar una asset allocation en un comité de inversiones como este, sí podemos decir, oye, que la economía mundial está en una fase mejor de la que podíamos pensar hace 6 meses. ¿Que no es espectacular? No es espectacular, pero no está mal. Esto lo confirmaba el Fondo Monetario Internacional en la publicación de su último World Economic Outlook. Fijaos, una recuperación económica rocky, una recuperación económica consistente con un crecimiento del PIB esperado del 2%. Está mal, es verdad que se revisa un poquito pero se revisa un poquito al alza respecto a octubre, y un crecimiento económico, pero a mí me gustaría que la economía mundial creciera al 5%, pero bueno, está creciendo en la zona del 3%. La pequeña trampa de este crecimiento económico, bueno, en que está en gran medida China. Por China y por la India. Y aquí quiero ir a continuación, ¿no? Sí, pues venga, ya voy a avanzar ahí, que una de las partes, de las claves que explica la recuperación del crecimiento económico, pues tiene que ver con la vuelta a la China, crecimiento a la economía. ¿No? China pasó, hizo una estrategia de que bueno, parecía acertada en los primeros momentos del COVID, en marzo, febrero, marzo, abril, mayo, entre ese COVID cero, parecía la estrategia adecuada, fue la que ellos impusieron y también la impusimos en los países desarrollados. Lo que sucede es que desde noviembre del año 20, con la vacuna y con su prueba y error, y con sus errores que evidentemente se cometieron, bueno, aquí se optó por una inmunización de rebaño, bien sea porque lo habíamos pasado ya todos o bien sea porque no estábamos vacunando. En el caso de China, y no voy a entrar a los motivos, tendrán los suyos, la estrategia que al final, bueno, pues se dieron cuenta de que la propia ciudadanía no estaba dispuesta a admitir,
Y esto les llevó, y estoy contando un poco más rápido, ¿no? La historia es un poquito más larga, pero eso les llevó a admitir que había que acabar con la política de COVID-0 en diciembre del año 22. A partir de ahí hubo el estallido de la pandemia en ese país, pero es verdad que una vez que China pasó la pandemia, pues ha vuelto al crecimiento económico. ¿Vale? Y eso es súper importante a la hora de anticipar, entender por qué la economía mundial está dándose en esta parte inicial del año. Y eso tiene que ver con que China en el primer trimestre creció un 2,2 trimestral, un crecimiento interanual, ritmos del crecimiento pues cercanos. ¿Se corta el audio, me decís? Pues no lo sé. Eh, Gracias por la advertencia. He quitado el micro. ¿Se oye ahora? Voy a hacerlo sin micro. ¿Se oye? Y así, y disculpadme, ¿eh? Bueno, pues estaba comentando que todo apunta a que China va a ser capaz de avanzar al 5% y que su Producto Interior Bruto sea del orden del 5%. Y eso me parece a mí que es otra de las grandes claves del contexto económico mundial. Primera clave, hemos hablado de la mini crisis o mini episodio o episodio de mini turbulencia financiera. La segunda parte tiene que ver con una economía, la China, que ha vuelto a la normalidad y que puede crecer al 5%. No solo China, también la India. La India puede ser que este año crezca a tasas del 6%. La segunda, la quinta economía del mundo creciendo a ritmos de entre el 5 y el 6%, es gran parte de la causa que explica por qué la economía mundial este año puede crecer al. Si tenemos que hacer un repaso rápido, una valoración rápida a la situación de la economía mundial, yo diría que es moderadamente favorable. No por muy buena, sino porque no es tan mala como nos podíamos temer. 6 meses y la tan temida recesión no se ha materializado. Es obvio que tenemos que hablar de inflación. Y en este caso, ¿cuál es el titular? Bueno, pues el titular es que la inflación se modera, pero sigue alta. Por lo tanto, tenemos una botella medio llena o medio vacía. Los más agoreros, los más escépticos, que no creían en que se pudiera dibujar un punto de inflexión en la inflación y que hablaban en una espiral inflacionista y que este año la inflación iba a volver a ser del 8 o del 10%, y está. Hoy la inflación en Estados Unidos está en el 5 y en el área euro está en el 6,9. Por una cosa muy básica, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, por el puro efecto base interanual. Que ahora estamos asistiendo a una comparación de la energía con los niveles de hace un año, en donde os recuerdo que el petróleo estaba cotizando a $120, hoy está en 80. Aunque solo sea por eso, aunque solo sea por la variación interanual del componente energético, eso ya explica que la inflación esté moderando. A los agoreros, a los que decían que la inflación no se iba a moderar, es obvio que no. Incluso podríamos entrar en ese debate del vínculo entre los agregados monetarios y la inflación. Los agregados monetarios no se han corregido y, sin embargo, la inflación sí se ha corregido, poniéndose de manifiesto que el vínculo entre los agregados monetarios y la inflación es más que cuestionable, es más que débil y que seguramente han sido los factores de oferta, entre ellos los cuellos de botella que, por cierto, ya están resueltos y encarecimiento de las materias primas que, por cierto, ya está siendo negativa, lo que verdaderamente explicó el repunte de la inflación. Eso, junto con los factores de demanda, eso junto con el dinamismo de la economía. Esos factores de demanda persisten. Como he comentado, el ciclo económico sigue yendo bien. Y por eso la inflación no se está moderando al ritmo que podíamos pensar. Esto para los más optimistas. Para los más agoreros, la inflación se está moderando. Tranquilidad, no estamos en un entorno de hiperinflación. Para los más optimistas, pero está costando y va a costar la reconducción de la inflación hacia la zona del objetivo de los bancos centrales. Y lo veis en la evolución de los componentes subyacentes. Los componentes subyacentes del IPC siguen escalando. Es verdad que a partir de ahora van a moderarse, pero siguen escalando. Por lo tanto, botella medio llena o medio vacía. La inflación ha dibujado un máximo, la inflación se está moderando, pero la inflación se va a moderar a un ritmo lento.
lo suficientemente lento para que los bancos centrales no vayan a bajar los tipos de interés en los próximos meses. Y ya voy a otra idea adicional. Claro que nosotros estamos recomendando invertir en deuda pública, tipos de interés entre el 2,5 del tramo corto, Alemania, y tipos de interés del 4,5 en tramo largo, Italia, nos parecen sumamente atractivos, pero aunque solo sea para devengar la TIR, pero no porque pensemos que vamos a tener revalorización de capital. No estamos invirtiendo en renta fija pensando que el capital se va a revalorizar. Yo firmo con que mi fondo de renta fija me gane un 3%. Ahora bien, quienes piensen que va a venir una recesión, entonces sí, tendrán que tener duraciones muy largas, precisamente porque si hay una recesión, los tipos de interés bajarán y por tanto se ganará mucho dinero con la deuda pública. No vamos por ahí nosotros. Ya os hemos dicho que nuestro escenario es de una expansión económica débil, pero expansión económica. Y nuestra recomendación de estar largos en deuda pública es más porque con un tipo de interés al 3,5 me vale. No porque piense que va a haber una recesión. Quien piense que va a haber una recesión, que se ponga súper largo en duración y que se compre el bono alemán a 30 años o el bono estadounidense a 30 años. ¿Es atractiva la TIR en la zona del 3,5? Para nosotros sí, porque entendemos que en los próximos 10 años la inflación media va a ser de un 2,5 nosotros y los mercados financieros. Y me encanta utilizar las expectativas de inflación de los mercados financieros porque me sirve para muchas cosas. Como economista, para ver qué es lo que opinan los mercados, como asesor de coberturas, porque una empresa puede cubrir el riesgo de inflación utilizando este activo, y como inversor en los mercados financieros, porque puedo ponerme largo o corto en un activo de inversión más que es la expectativa de inflación. Fijaos, los mercados piensan que la inflación va a ser un 2,5 en los próximos 10 años, 2,6 en Alemania, 2,3 en Estados Unidos. Yo estoy bastante de acuerdo con esa previsión. Quien piense que la inflación va a ser más alta, pues lo que tiene que hacer es comprar este producto, comprar expectativas de inflación. Y esto ya me lo habéis visto en otras ocasiones. Se puede hacer a través de un producto como es este, un ETF o un fondo de inversión, cuyo activo subyacente es expectativas de inflación. ¿Vale? Y este producto gana dinero cuando las expectativas de inflación suben y este producto pierde dinero cuando las expectativas de inflación caen. ¿Que puede ser una cobertura natural a un potencial repunte en la inflación? Pues no te digo que no. Y por lo tanto creo que puede ser interesante tener este activo. Pero insisto, no porque pensemos que se va a revalorizar, sino porque nos puede hacer de coberturas, en este caso, ante un potencial repunte. Bueno, en las siguientes gráficas, páginas, tenéis la evolución del precio de las materias primas. No entraré en mucho detalle, simplemente para que muchas materias primas se está hundiendo con respecto a hace un año. El petróleo, fijaos, el gas natural, que es lo que sí se está viendo, no así los derechos de emisión de CO2, pero en general las materias primas, con alguna excepción, es obvio, sí que están cayendo y que por lo tanto, en ese cuadro de seguimiento de la inflación, podemos ver que lo peor de la inflación ha quedado atrás. Cuellos de botella ya reducidos. La documentación es extensa, por eso quería que la tuvierais y que la podáis manejar. Se habla también del efecto base de la energía, como ya hemos comentado. Y bueno, los bancos centrales han seguido subiendo los tipos de interés, pero va a la otra idea fuerte, ¿no? Nosotros pensamos que ya estamos cerca del final del proceso de endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Ya no le queda mucho más a los bancos centrales por subir los tipos de interés. Cuidado, en cierto modo, porque la inflación ya se está reconduciendo y en cierto modo porque los bancos centrales, los tipos de interés en unos niveles, yo ya no sé si decir neutral, yo ya empezó a decir activos, porque están por encima. Esta es la otra gran tesis central, ahí tenéis la evolución de los tipos de interés y demás. Y aquí nuestras previsiones, como efectivamente pensamos que puede quedar una subida más, pero solo una subida más, no más allá, que el 10 años, 3,5, pero no mucho más. Y que en el caso del Banco Central Europeo sí la hemos subido un poquito más, pero estamos hablando de 4,25, como sabéis, está en 3,5 y que en verano deja de subir ya los tipos
los tipos de interés. En este contexto, como digo, eso de turbulencias financieras acotadas en el tiempo de unas pocas entidades, un ciclo económico que está yendo mejor de lo esperado porque la economía mundial está mostrando una cierta capacidad de resistencia a shock importantes y porque la reincorporación de China a la actividad normal, en el que la inflación ha dibujado un punto de inflexión y se está moderando, aunque a un ritmo más lento de lo esperado, porque se está moderando y no tanto por los factores de demanda que siguen presionando al alza, y lo vemos en las subyacentes. Los bancos centrales están cerca del final del proceso de las subidas de los tipos de interés. No es mal escenario. Y eso lo estamos viendo en la evolución de los mercados financieros. Un indicador que utilizamos para ver lo que está pasando es volatilidad implícita, la volatilidad cotizada. Menos en renta variable, no estamos asistiendo a procesos de spike, de volatilidad, de repunte de volatilidad. Algo más sí en renta fija, el famoso MOVE, que es la volatilidad, como lo queramos llamar, volatilidad en el mercado de renta fija. Y se está observando un poquito más de repunte en tipos de interés, pero en general no estamos asistiendo a un entorno malo en los mercados financieros. Ya era hora, después de un año pasado tan negativo. Como sabéis, enero fue espectacularmente alcista, tuvimos una excesiva, luego ya vino un poquito la resaca de febrero, la volatilidad de marzo y luego un abril de recuperación. Por tanto, el año no está quedando bien, no está quedando un año alcista. Un año alcista que está bien, pero claro, muchos clientes dicen, bueno, ya, pero con lo que perdí el pasado año, a ver, vale. Sí, pues veo Miguel que me hace aquí. Ya, lo siento muchísimo, José Luis, el sonido algo pasa, no sé qué está pasando hoy con el sonido del ordenador. Bueno, me preguntas por el oro. Sí, aquí lo tengo, lo más que lo he pasado rápido porque no puedo atender a todo, pero paso están por estas preguntas tan buenas. Estamos largos en oro. Estamos largos en oro. Y ahí os pongo un ETC que nosotros utilizamos, un fondo de inversión en general de metales preciosos, y sí que es un activo que nos parece que es interesante, y que nosotros sí que estamos largos. Además, los modelos que tiene AFI Research, bueno, pues anticipan esa posibilidad de que el oro pueda seguir subiendo, ¿no? Regiones con mayor potencial de crecimiento: India y China, Asia en general, y eso sí que no hay ninguna duda. Perspectivas dólar-euro, sí, exposición directa vía ETC o ETF, y ahí es donde lo ponemos. Nosotros lo tenemos categorizado como inversión alternativa, que es donde nos gusta ponerlo. No hacemos tanto vía mineras, porque en renta variable no jugamos las mineras. En renta variable seguimos prefiriendo megatendencias, tecnología, salud, este tipo de sectores que tenemos en renta variable, y el oro lo tenemos vía ETC y por lo tanto vía exposición directa a lo que pasa. Bueno, del dólar euro, ya me anticipo, no me queda mucho tiempo, así que iré también sintetizando. En nuestra opinión, los momentos de mayor fortaleza del dólar claramente han quedado atrás. Y quedaron atrás el 15 de octubre. Aquí veis el gráfico, esta es la evolución del dólar euro. Hizo un 0,95 el 15 de octubre, posiblemente en los momentos de mayor incertidumbre sobre el ciclo económico, el momento de mayor temor sobre qué iba a pasar con la economía, con el COVID en China, con la guerra, con la inflación. En octubre hizo el máximo la inflación en el área euro, y el punto de inflexión en Estados Unidos no estaba claro. Yo recuerdo como en octubre teníamos un debate intenso de si habíamos dejado atrás o no los máximos de inflación, y no estaba claro, donde no teníamos visibilidad sobre la política monetaria, donde se seguía dudando de cómo iba a resolver China su proceso de COVID. Bueno, hoy las cosas han cambiado. Mira, la pregunta es muy buena, Miguel, porque casi te diría que la evolución dólar-euro es un muy buen reflejo de lo que estoy tratando de transmitir en estos minutos. El deterioro del ciclo, ergo la apreciación del dólar, y la recuperación reciente, asociada a la credibilidad, asociada a un mayor confianza en el ciclo económico. Con una perturbación, la tenéis ahí, marzo, y la crisis del SVB metió ruido en el sistema, y cuando hay ruido el dólar se aprecia.
Pero fijaos, el dólar euro como un indicador excelente para medir la percepción del riesgo del mercado y cómo estaba mejorando. Si se confirma nuestro escenario, el mundo avanza, los bancos centrales dejan de subir los tipos, la inflación se modera, la crisis financiera queda acotada en el tiempo. Resulta razonable pensar que el dólar tiene que ir perdiendo gran parte de ese valor activo refugio que todavía tiene y debería acercarse hacia los niveles de 1,25, cuando nadie hablaba de guerra en Rusia, cuando nadie hablaba de inflación, de subidas de tipos de interés de los bancos centrales. Nosotros estamos infraponderados en dólar, pensando, como digo, que el dólar se tiene que ir hacia esos niveles, ¿no? Sí, no, efectivamente, si el dólar se deprecia, beneficia a emergentes, beneficia a todos, ¿eh? Yo creo que sea una muy, muy, muy buena señal, ¿no? Gracias, Miguel, por tus preguntas. Bueno, decía, el año está siendo alcista, pero para nada estamos recuperando los niveles o el valor de las carteras que tuvimos en el año 2021, ¿no? Ahí tenéis índices AFI de fondos de inversión. Gracias, Miguel. Índices AFI de fondos de inversión, veis el hundimiento de la renta fija corto, de la renta fija largo, me da igual, prácticamente cualquier activo, salvo la renta fija emergente en moneda local, que está resistiendo relativamente bien porque allí los tipos de interés son mucho más altos. México tiene tipos al 12, Brasil al 11, Colombia al 10. Son tipos de interés mucho más altos que aquí. Como digo, en el resto de los activos financieros tenemos una caída generalizada, ¿no? Y dejadme que me quede con las carteras mixtas. Un renta fija mixto, un renta variable mixto, un gestión global. Oye, recuperando desde el 15 de octubre y recuperando bien, pero hemos recuperado la mitad. Ni siquiera, yo diría, de lo perdido desde el año 2022. Y esto es una tesis central que hemos dibujado y es una regla a veces un poco sencillota, pero lo que he perdido en un año voy a necesitar entre 2 y 3 años para recuperar. Ojalá lo recuperáramos en 6 meses. Han pasado 4 y hemos recuperado un trozo. No está mal. Yo diría que la TAE de las carteras desde mediados de octubre es una TAE muy, muy buena y que si uno extrapola lo que ha pasado desde entonces, puede pensar que igual recuperamos todo en 9 meses. Yo quisiera bajar un poco las expectativas. Yo diría que vamos a tener episodios de perturbación en medio, no me cabe ninguna duda. Y dejadme que ponga, si quieres, como objetivo diciembre del 23 para recuperar todo lo perdido en el 22. 2 años para recuperar lo perdido en un año y yo creo que eso es un buen escenario. Porque insisto, las correcciones han sido excesivas y me gusta a mí poner este gráfico, ¿no? Que es el de bueno, antes lo hemos comentado, en el caso del Silicon Valley Bank, la evolución en renta fija es una pérdida sin precedentes, ¿no? Y ahí os pongo, por ejemplo, 4 fondos de inversión de renta fija. Ese hundimiento que hemos tenido desde finales del 21 no tiene precedentes, son correcciones incluso superiores a las de la crisis COVID. ¿Podemos pensar que ya hemos visto lo peor en renta fija privada? Sí. Entendemos que los tipos base ya no van a repuntar más, entendemos que los spreads pueden repuntar un poquito más, pero ya no mucho más, y que uno puede pensar que un fondo de renta fija global de este estilo pueda generar una TIR en los próximos 12 meses del 4. Claro, el año pasado perdieron un 10. Pues por eso digo, si un año pierden un 10 y un año me dan un 4, pues necesito algo más de 2. ¿Tiene sentido comprar esto? Sí. Investment grade. Green bonds. Los green bonds han caído un poquito más porque son fondos que tienen algo más de duración. El high yield. El high yield todavía ahí, nosotros estamos esperando un poco. Realmente los spreads dejen de subir. Pero es obvio que tú te puedes comprar un high yield con una TIR del 6 o del 7%. Y si no pasa nada, bueno, pues tienes una TIR de un 6, un 7 que vuelve otra vez. Esa es la TIR esperada para el mercado bursátil. Les pongo algunos fondos de high yield que nosotros utilizamos, distinguiendo también, una cosa es high yield largo plazo, short long duration, y otra cosa es short duration. No se ve muy bien aquí sí.
Fijaos, por ejemplo, el fondo de M&G o el fondo de Arcano, que son fondos con muy poquita duración. Claro, dentro del high yield, que tú asumes riesgo de crédito, no tienes por qué asumir riesgo de tipo de interés, ¿vale? Y puedes irte hacia short duration, donde la volatilidad no es elevada. Y fijaos, un fondo high yield, short duration, en el último año está ganando un 3%. No es fácil encontrar en renta fija, un renta fija con larga duración menos 3,6. Fijaos, uno de muy larga duración menos 10, o un fondito típico fondo de corporate hace un menos 5. Bueno, en el high yield short duration te estás llevando una rentabilidad en el último año del 3 y una TIR que venga en la zona del 5%, ¿no? Bueno, y aquí os pongo otro fondito de ese activo que os hemos estado. Sí, Alex, esta exposición será grabada y en el canal de YouTube. Un fondo que os pongo ahí de híbridos corporativos, ¿vale? Así hemos hablado al principio de financieros subordinados, esto es un poco lo mismo, pero emitido por empresas. Han resistido mejor, fijaos que no cayó tanto como renta fija subordinada, como el índice, donde ahí sí metemos cocos, en el verde metemos fondos de inversión de renta fija subordinada, pero estos que son los corporativos han resistido relativamente bien. Ahí estamos hablando de tires del 6 o del 7%. Bueno, son esos activos que nos parece que son interesantes. Por lo tanto, y creo que estoy siendo muy claro en esta parte, la renta fija nos interesa, nos parece atractiva, porque pensamos que el repunte de tipos de interés o ha terminado ya o estamos muy cerca. Ya sé que nos gustaría esperar al día en que estén en un máximo, y lo sé, pero eso nos llevará, no sabemos cuándo va a ser, tal vez nos pueda llevar algún tiempo. A la espera de captar el máximo en TIR, entendemos que ya tiene sentido comprar, ¿vale? Y por lo tanto es lo que estamos recomendando. Que en las carteras más defensivas no hace falta complicarse la vida y te puedes comprar una deuda pública o una letra entre el 2,5 y el 3,5%. Nos iríamos un poco más hacia un bono a 10 años que tal vez te pueda ejercer de cobertura si hay una recesión económica, y porque a 10 años entendemos que la inflación va a ser del 2,5%. Para que tengan un poquito más de apetito por el riesgo, investment grade, high yield y sobre todo híbridos, bien financieros, bien corporativos. Renta variable. La renta variable tiene un problema, o dos, o tres. Uno, que es más volátil que la renta fija, y eso bastante más volátil, siempre lo decimos, 3, 4 veces más volátil, y que con una renta fija que me va a dar un 3 o un 4, claro, en términos de Sharp, yo tendría que pedirle 4 veces más de rentabilidad a la renta variable. Esto es, tendría que pedirle un 12, un 14% a la renta variable. ¡Wow! Y no es fácil pedírselo así, que te lo vaya a dar. Y alguien dirá, bueno, sí, porque el año pasado la bolsa perdió un -15. Ya, pero vamos a hacer un balance de cómo está la bolsa. Hay gráficos de evolución y sectores y pim, 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 pim. Oiga, pero ¿cómo está la bolsa en términos de valoración? Bueno, pues el gran problema de la bolsa en términos de valoración es que está en línea o ligeramente por encima de la media histórica. La bolsa ahora cotiza, depende qué índice mires, no los europeos, pero una bolsa mundial cotiza en un PER 16,4. Atención, la media histórica es 15,2. La bolsa está sobrevalorada. ¿Es posible que esté sobrevalorada? Bueno, pues porque igual en noviembre del 21 venía un poquito recalentada. Claro, yo no puedo pedirle a una bolsa que me haga el doble de la rentabilidad histórica. Insisto que la rentabilidad histórica es el 6,5. Yo no le puedo pedir un 13 encima si el PER está por encima de la media histórica. Oye, si el PER estuviera por debajo, que puede ser un poco Europa, ¿eh? Fijaos en el Eurostoxx, PER 13 versus una media histórica de 15, no, perdona que veo mal, 13,4 versus 13,9. IBEX 10,9 versus 13. Bueno, pues igual en índices con algo de PER por debajo de la media histórica, algo más de revalorización van a tener. Pero en general, no puedo pedirle mucho a una bolsa que está por encima en PER por encima de la media histórica. Pero es que además tengo otro problema, que es que las expectativas de crecimiento del beneficio por acción no son nada espectaculares. Oye, yo estoy pagando un PER 15, un PER 18, un PER 20, pero el BPA va a crecer un 10. Bueno, pero es que el BPA, ese es el problema, este año va a crecer lo tenéis, un menos 0,1.
año el BPA de las bolsas va a ser un menos 0,1. Un poquito más alta en el Nasdaq, 6,8, que esto tal vez sea un poco la excepción. Es decir, claro, fijaos, cómo se han ido revisando a la baja las previsiones de crecimiento del BPA, incluso las del Nasdaq. O sea que es verdad que este año el Nasdaq pues puede crecer el BPA un 6,8. Claro, ¿qué problema tiene el Nasdaq? Que su PER está en 25,3. Su media histórica es 21. En definitiva, el gran problema que tiene la renta variable hoy es que tiene unos ratios de valoración que están por encima de la media histórica. Que tiene un rival que se llama renta fija, que tiene una rentabilidad que está en línea con la media histórica. Y que aunque la expansión económica se va a producir este año, en términos de crecimiento del beneficio por la acción, las expectativas son débiles. Tal vez con la excepción del Nasdaq, tal vez con la excepción del Growth. Y ese es otro punto sobre el que a mí me gustaría llamar la atención. Tras un año y medio, desde noviembre del 20, bueno, ya casi, desde tras un año y medio, de claro mejor comportamiento relativo del value versus growth, por la subida de los tipos de interés, que le viene muy bien al value, porque son fundamentalmente bancos, y le viene muy mal al growth por su mayor duración. Tras un año y medio de encarecimiento de las materias primas, que le ha venido muy bien al value porque las petroleras están en el mundo value, bueno, las cosas están cambiando. Las materias primas ya no suben y los tipos de interés ya no van a subir más. El potencial de revalorización de los bancos es menor y el efecto lastre en valoración sobre el growth es menor. Por todo eso, y lo estamos viendo en los últimos días, como el Nasdaq ya está mostrando un mejor comportamiento relativo, como las compañías tecnológicas están mostrando un crecimiento de sus beneficios. Fijaos, esto ahí lo veis, ¿no? En el año el Nasdaq un más 15 versus un S&P más 7. Y eso entendemos que se va a amar. ¿Cómo valora? Muy bien, muy bien. Bueno, me preguntan, ¿no? ¿Cómo valoran que el PER de Santander BBVA sea de solo 5 o 6 veces? Bueno, no solo porque está muy bien, ¿no? Carmelo, aunque tú sabes mucho más de banca que yo, pero en general nosotros entendemos que efectivamente la concentración del beneficio en emergentes, el mercado lo penaliza. No es lo mismo que tú ganes lo que ganas en una España, en una Alemania o en una Italia que ganarlo en economías emergentes por la inestabilidad de este tipo de países, por el riesgo de tipo de cambio que uno tiene y que eso, pues evidentemente, te puede penalizar. Es uno de los puntos. Y dos, adicionalmente, en general, todos los bancos cotizan con un ratio PER bajo, y eso está asociado a una expectativa de crecimiento del beneficio por acción que es débil. A mí aquí me gusta más hablar del PEG, que es el PER dividido entre el crecimiento del beneficio por acción. Y es de lo que tenemos que discutir. A mí igual no me importa pagar un PER 25 por el Nasdaq si su crecimiento del beneficio por acción es un 10, me queda un PEG 2,5. Igual pagar un PER 8 por una acción de un banco cuyo BPA va a crecer un 2%, es pagar un PEG 4. Y por ahí entendemos nosotros, ¿no? Nosotros entendemos que la banca en general y en especial, ¿no? Algunos bancos españoles pueden estar algo penalizados en términos de valoración por una menor expectativa de crecimiento del beneficio por acción. En línea con esa pregunta, dice, ¿no es el quality una buena opción? Claro que es el quality. Es que el quality es lo que a nosotros nos gusta. Y eso enlaza con lo que comentaba al principio. Nosotros cuando invertimos en acciones no compramos beneficio por acción. Te compráis beneficio por acción dividido entre fondos propios. Compramos ROE. Eso es lo que nosotros compramos. Y por una compañía, cuanto mayor sea el ROE, mayor price to book estamos dispuestos a pagar. Y en general más nos gusta. Por tanto, el quality, como sabéis, son compañías con alta rentabilidad sobre los fondos propios. Bueno, cuidado, tiene una segunda derivada. Alto ROE sin apalancamiento, porque de nada me vale tener un ROE muy alto, pero mi ROA es muy bajo y estoy apalancado. Porque si dejo de estar apalancado o no me dejan de estar apalancado, mi ROE desaparece. Por lo tanto, nos encanta el quality. Si el quality es quality de verdad, es decir, ROEs por encima del 20, si es 25 mejor, y sin endeudamiento.
Inditex, Visa, L'Oreal, ese tipo de compañías son los ejemplos claros de quality, ¿no? Nosotros sí que tenemos carteras quality, tenemos carteras con ese factor investing y nos vamos hacia el lado del quality claramente. Bueno, me quedan 2 minutillos. Rápido repaso y miro, por si tenéis más preguntas que hacerme. Insistir en las grandes ideas fuertes que os quería comentar en un comité de inversiones. Mini crisis, mini perturbación financiera acotada en tiempo y en unas pocas entidades. Esto no es el 2008. La posición de liquidez, rentabilidad y solvencia de los bancos no tiene nada que ver con lo que había en el 2008. En términos de rentabilidad, tampoco tenía nada que ver con el 2005, porque eran muchísimo más rentables, también eran muchísimo menos solventes. Hoy la rentabilidad de los bancos es menor porque son mucho más solventes, porque tienen mucho más fondos propios. La existencia del doble de fondos propios es lo que ha llevado a un cuarto la rentabilidad de los fondos propios. Hoy los bancos son muy solventes, pero mucho menos rentables para el accionista, con mucho menos ROE. Hoy el ciclo aguanta, el ciclo expande. No he dicho nada de la guerra, evidentemente no sabemos lo que puede pasar. Ojalá la intermediación de China y ahora de Lula da Silva sirva, ¿no? Para que aquello termine de una vez y ojalá no haya más perturbaciones, aunque mucho me temo que los economistas y los analistas hemos empezado no sé si hemos empezado, llevamos un tiempo tratando de aprender a convivir en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Con distintos frentes. ¿Cuál será el próximo frente de la geoestrategia? ¿Quién sabe? Se habla de que sea China y Estados Unidos, ¿no? En esa guerra tecnológica, comercial, que tienen, ideológica, podríamos decir, política, y hay quien teme que eso llegue a una guerra de verdad, ¿eh? Una guerra con misiles con la excusa de Taiwán. Bueno, no lo sé, ojalá no sea ese el escenario porque sería muy, muy negativo para todos nosotros, ¿no? Como digo, ojalá termine Ucrania y ojalá no tengamos más perturbaciones. Si no tenemos más perturbaciones, entendemos que el escenario de expansión de la economía se puede materializar, un crecimiento del PIB 2,5, liderado por Asia, liderado por China, que ha vuelto back in the game, liderado por India, con un Estados Unidos y un China y una Europa que con que no entre en recesión nos vale, que mejora mucho en términos de inflación el contexto y que eso debe permitir que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés en un nivel que es bueno para todos. Voy a simplificar, un 4%, entre un 4 y un 5% de tipos de interés es excelente para un ahorrador. Ganar un 4 o un 5 en un tipo de interés a corto plazo sin riesgo te bate la inflación claramente. No te puedes quejar de nada, ahorrador. ¿Que quieres ganar un 6,5, un 7? Asume riesgos. Pero sin asumir riesgos puedes ganar un 4, un 5, que eso te permite batir la inflación. Ahorrador, estás de enhorabuena. Entidad financiera, sector financiero en general, no son malos tipos, ¿eh? Los tipos eran muy problemáticos para vosotros cuando eran del cero y no había forma humana de hacer la cuenta de resultados. Con tipos al 3 o al 4 también el sistema financiero tiene una materia prima con un precio razonable. Los endeudados, el Estado, en gran medida, pero empresas y demás, no es un tipo malo. Es un tipo de interés que con una inflación del 2, 2,5, no es un tipo de interés real muy, muy restrictivo. Aquella empresa zombie que no pueda sobrevivir por unos tipos de interés del 4%, efectivamente, tiene que hacérselo mirar y seguramente tenga que irse por el desagüe, ¿eh? Y ahí ya iremos viendo cómo eso se va resolviendo. ¿Y los estados? Bueno, los estados, después de varias crisis económicas, después de varias perturbaciones, están muy endeudados. Evidentemente, un repunte de los tipos de interés condiciona sus déficits públicos. Es verdad que los estados han hecho bien una cosa y es alargar muchísimo la duración, han alargado muchísimo la vida media de su deuda, con lo cual son menos sensibles al repunte de los tipos de interés, que les afecta de forma mucho más lenta, pero es obvio que un tesorero ¿no? Director general del Tesoro de cada país, bueno, él se opta por la financiación, ¿no? A la hora de hacer un presupuesto, es obvio que el endurecimiento de las condiciones financieras es un factor de presión adicional para unos gobiernos que tienen que hacer frente a retos demográficos
estado del bienestar, a una descarbonización de la economía, en fin, a una serie de retos que exigen dinero y que el contexto ya no es tan favorable. El debate está ahí y yo como economista pienso que efectivamente los bancos, los gobiernos tienen que intentar reconducir lo antes posible los déficits públicos. No diría que el repunte de los tipos de interés va a provocar una deuda. Los bancos centrales están ahí y demás. Pero sí debe ser un acicate para que se pongan en serio a reducir ya el déficit público ahora que el contexto económico no es del todo malo. No vale la excusa de que hay una recesión económica y demás. No, ya no hay una recesión económica. Las economías han recuperado el Producto Interior Bruto. Pongámonos en la tarea de reconducir el déficit público. Eso lo digo yo como economista y lo digo como gestor de inversiones. Evidentemente, luego el ciudadano medio y evidentemente los gobiernos pues tienen otras opiniones, ¿no? Pero yo como economista sí puedo percibir que efectivamente ya no hay excusa para ir reconduciendo los déficits públicos hacia la estabilidad, para de esa forma reducir el nivel de deuda PIB, que está bajando porque el PIB está subiendo, pero hay que hacerlo. Y si el repunte de los tipos de interés es el acicate para activar esa reconducción del déficit público, pues bienvenido sea, ¿no? Tipos en esa zona del 3-4, como digo, no son del todo malos y se ahí frenan los bancos centrales. Ahora bien, ahora hemos puesto fin a un experimento monetario que fue el 2014-2021, la represión financiera, pasará en la historia y lo estudiaremos. Yo soy un ferviente defensor de la represión financiera y creo que era necesario porque el contexto económico era muy complicado. Entonces no me arrepiento de decirlo que así tenía que ser. No creo que el repunte de la inflación esté tan asociado a la política monetaria tan expansiva de entonces, sino que se debe a la confluencia de factores de oferta y de demanda, que obviamente algo han podido incidir, pero para mí no tanto. Es verdad que aún defendiendo esa tesis, pienso que los tipos de interés reales, perdón, que los tipos de interés negativos no terminan de funcionar y creo que no se van a volver a instaurar, pero si hace falta poner tipos de interés nominales cercanos al cero, pues ¿por qué no? ¿No? Pero ese contexto ya no estamos en el contexto 2014-2021. El contexto es otro, es un contexto de crecimiento débil, pero crecimiento, de inflación no muy alta, pero en línea con los objetivos de los bancos centrales. Si el mundo crece al 2 y la inflación es del 2, los tipos tienen que ser del 4%, ¿no? Y ojalá hacia allá vayamos, sin riesgos geoestratégicos y una renta variable pues, que puede revalorizarse un 5 o un 6, no mucho más, porque los ratios de valoración están donde están y los BPAs crecen lo que crecen. Y con un dólar que efectivamente ha dado todo, dio todo lo que tenía que dar y se benefició de su carácter de activo refugio, pero ahora entra en una nueva fase, en un nuevo régimen donde debería tender a depreciarse. Y esto era un poco lo que os tenía que contar. Muchas gracias, Ignacio, por tus amables palabras. Me preguntáis sobre las small caps. Como tal, no tenemos algo analizado, no había traído algo preparado específico de small caps. ¿Vale? Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta y si no la tenéis, agradeceros una vez más vuestra asistencia, vuestras preguntas, vuestro cariño por parte de muchos de vosotros que agradezco infinito. Me temo que el sonido no ha debido funcionar del todo bien en todos los momentos. Os pido perdón, no sé qué es lo que ha podido pasar. Espero que para la próxima se arregle. Muchísimas gracias a todos, cuidaos y nos vemos pronto. Hasta luego.